Saludos a todos, les doy las gracias por estar en nuestro seminario de fundamentos para la elaboración de presupuestos. Como firma, parte de lo que hacemos es llamar la atención a profesionales y gerentes sobre temas que consideramos importantes en las pymes especialmente. Son importantes en cualquier empresa, pero dado a que estos temas son descuidados normalmente en las empresas medianas y pequeñas, tenemos la intención de levantar la mano y decir, mira, hay temas que se han descuidado, que son básicos para que un negocio funcione lo mejor que puede y que deberían tener información gerentes, administradores, profesionales en contabilidad, profesionales en finanzas, en diferentes disciplinas. Lo que queremos es, con seminarios como este, así como en general lo que hacemos, es brindar herramientas que no sean tan sofisticadas, que no se puedan implementar, sino que al contrario sean bastante simples de utilizar, de llevar a cabo y que con con un pequeño esfuerzo, en la mayoría de casos, de simplemente saber de qué se trata, cómo utilizarlos y ponerlos a funcionar, puedan ayudar a que los negocios funcionen mejor o a tener mejor información para tomar decisiones. Este seminario tiene ese objetivo. El objetivo es darles una guía para la elaboración de presupuestos que sea fácil de ponerla a funcionar. Voy a hablarles un poco de lo que somos como firma antes de iniciar con nuestro seminario como tal. Ok, somos Peña Molina Asociados, somos una firma de profesionales en contabilidad, auditoría, control interno, finanzas, también en impuestos. Nuestro principal objetivo como firma realmente es brindar soluciones a nuestros clientes que les ayudan a tomar decisiones con información segura, ya sea decisiones a nivel de impuestos, a nivel financiero, a nivel de inversiones y demás. Básicamente todos nuestros servicios están enfocados hacia allá. Para ello hacemos trabajos de aseguramiento, como lo es revisoría fiscal, auditoría externa, auditorías de control interno y demás, consultoría tributaria, consultoría financiera, consultoría de procesos y también tenemos servicios de formación, que es esto que hacemos, digamos, de manera abierta a todo el que quiera participar con nosotros, pero también llevamos este tipo de formación a empresas según las necesidades que puedan tener de manera particular. Tenemos experiencia en más de 130 empresas en todos nuestros servicios, consultoría financiera, consultoría de NIF, control interno y bueno, los demás, aseguramiento y consultoría tributaria y demás. Y hemos desarrollado más de 300 horas en eventos de formación, seminarios, capacitaciones, cursos, etc. Hemos prestado servicios también en construcción, en empresas que están en estos sectores, comercio, manufactura, salud, transporte, entidades sin ánimo de lucro, empresas que hacen factory, empresas de BPO, rentas de capital, entre otros. Y bueno, quien los estará acompañando, para los que no me conocen, mi nombre es Rodolfo Peña, soy contador público, especialista en finanzas, con una maestría en finanzas, certificado en NIF, certificado también por la SEC en auditorías para empresas en Estados Unidos. Llevo 10 años liderando la firma en las áreas de auditoría y consultoría en los diferentes servicios que tenemos. Eso me ha permitido relacionarme con más de 100 empresas durante todo este tiempo, lo cual ha sido algo que ha aportado bastante a mi experiencia y parte de lo que vamos a hablar también tiene que ver con eso. Antes estuve 8 años en Deloitte como parte de equipos de auditoría, revisoría fiscal, implementación de NIF en también un grupo importante de empresas, principalmente empresas más grandes, pero también en pymes. Tengo experiencia también como docente en varias universidades de la región, principalmente acá en Barranquilla. He estado con varias instituciones, en todo lo relacionado también con NIF, finanzas, contabilidad, revisoría fiscal, auditoría, entre otros. También les comparto los eventos que tendremos el próximo mes y en abril también, para que puedan tenerlos presentes y bueno, nos consideren a la hora de escoger con quién formarse y capacitarse. Vamos a tener un seminario sobre la reforma laboral y cómo esto impacta a las pymes, el de exógena, que es uno de los más esperados también, porque para estar claros, sobre todo los contadores, sobre temas de información exógena. Vamos a tener uno de régimen disciplinario laboral, un tema que ahora va a tomar bastante importancia
sobre todo con la reforma laboral. Va a haber otro enfocado a estados de flujo de efectivo y cómo usarlo en el día a día para la toma de decisiones. En abril tendremos uno de control interno, la importancia del control interno en los negocios. Tendremos renta para personas jurídicas y activos en el exterior, los principales impactos también de la reforma pensional y un tema que es bien delicado y que cada día nos vemos expuestos más a este tipo de revisiones, y es la territorialidad del ICA. Así que bueno, les estará llegando esa información a todos los que están acá inscritos, y los que no pueden ir a nuestra página web, ahí suscribirse en la caja donde está la información para suscribirse, donde pueden ver, pueden dejar su correo y les llega toda esta información, ya sea por acá o por WhatsApp. También al final del seminario les invitaré a que agreguen nuestro número de la empresa a sus contactos, para que nosotros también podamos agregarlos a la lista de difusión y ver nuestros estados, y pueden llegar la información directamente de nosotros, y así también al canal de WhatsApp que tenemos habilitado. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a pasar a nuestro seminario como tal, o al contenido del seminario, donde ya abordaremos los temas importantes del presupuesto. En nuestra página web tenemos colgado un artículo que es la base principal del contenido que tenemos para hoy, y yo quiero que, partiendo de lo que publicamos, para no ser redundante, que podamos recordar algunos fundamentos para el presupuesto. Aquí en este artículo nosotros decimos algunas cosas que considero relevantes sobre este tema. Primero que todo, inclusive, que el tema de presupuestos no es solo una práctica o una disciplina o una actividad que es útil para empresas, sino también para las personas. Nosotros estamos en una cultura donde el presupuesto personal inclusive no es algo que muchas personas hagan, y es algo vital. Yo creo particularmente que no hemos sido educados desde la primaria, ni siquiera en la universidad, financieramente, y hay muchos vacíos que nos llevan a tomar decisiones incorrectas a la hora de endeudarnos, a la hora de ahorrar, a la hora de invertir, a la hora de manejar nuestras finanzas. Pero bueno, este no es un tema de finanzas personales, este no es un seminario de finanzas personales, sino de elaboración de presupuestos. Y básicamente la actividad de presupuesto es muy importante porque nos ayuda a varias cosas. Uno, y es lo que quiero mencionarles aquí en nuestro artículo, que lo tenemos. Uno es la realidad de que un presupuesto nos da una hoja de ruta financiera clara, donde podamos confluir, o donde confluyen los objetivos de la empresa con su capacidad económica. Nosotros estamos muchas veces, dependiendo del perfil del empresario, muchas veces es más optimista de lo que debería, o es más pesimista de lo que debería. El presupuesto nos ayuda a alinear esas dos cosas, nuestra visión del negocio con nuestra capacidad como negocio. Hay negocios que tendrán mayores capacidades con base en lo que les espera para el año, otros que tendrán que limitarse hasta donde pueden crecer, y más bien con base en ese presupuesto hacer mejores planeaciones y apostarle a otros tipos de cosas. A veces ocurre que por causa del sector en donde se encuentra una empresa, sus condiciones para prever crecimiento y demás pueden verse afectadas. El presupuesto le ayuda a poner eso en blanco y negro y poder tomar una ruta de acción. Adicionalmente, o en línea con esto, el presupuesto ayuda a tomar decisiones basadas en datos. Permite evaluar, como lo decimos allí, diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no logramos la meta de venta? ¿Qué pasaría si no logramos hacer esta inversión o hacer esta compra? Entonces el presupuesto nos permite jugar, por decirlo así, con las probabilidades para tomar mejores decisiones. Decisiones no basadas en la intuición, aunque la intuición hace parte del recurso que tiene un empresario para tomar decisiones. Es importante que esa intuición pueda también ser matizada con los datos, ¿sí? Adicionalmente, el presupuesto nos ayuda
como un control y disciplina financiera en un negocio. Facilita monitorear los gastos sin que una compañía entre en un exceso de gastos, sin que tenga la oportunidad de evaluar, oye, ¿en qué momento se nos crecieron los gastos si no tengo un plan? Si yo no tengo un plan de cómo voy a ejecutar mis gastos, no tendré nada contra qué compararlo y estaré llevando mi negocio a punta de intuición, como les decía. ¿Sí? Y es cierto que muchos negocios llevados de esa manera funcionan y nada que hacer. La verdad es que es así. Hay gente muy hábil y tiene muy buena olfato para los negocios y no necesita ni una hoja de Excel para poner a andar un negocio y que le vaya muy bien. El tema de presupuestos, en este caso de ser más disciplinado, no es para que te vaya bien necesariamente, sino para que seas más eficiente o puedas controlar mejor tu negocio. Normalmente hay empresas, conozco muchas, que empiezan a pensar en estas cosas cuando tienen una crisis, cuando empiezan a salir las cosas mal, cuando no entienden por qué el dinero no rinde, cuando no entienden por qué la deuda se les ha incrementado de manera significativa sin entender cómo funciona. Entonces es cuando empiezan a tomar en cuenta este tema, evaluar flujos de caja, evaluar presupuesto y otras cosas. No es necesario llegar a la crisis para poder tener herramientas, como yo les decía, básicas, fáciles de poner a andar, y así tomar mejores decisiones y hacer el negocio que sea más eficiente. Además, el elaborar presupuesto también nos ayuda a prevenir riesgos de posibles dificultades que podamos enfrentar en un periodo de tiempo y anticiparnos, digamos, y tomar estrategias hacia allá. Hay negocios que pueden anticipar, con un buen presupuesto, pueden anticipar en qué meses del año van a requerir endeudarse y tomar la deuda justo cuando lo necesiten y no antes, o qué tamaño de deuda necesitan, o qué tanta financiación, y empezar a preparar su información para ir tocando puertas a las entidades financieras, y no que cuando llegue la necesidad, entonces salir a buscar y vamos a ver que quizás no obtengan la financiación en el momento en que lo necesitan y puede eso repercutir en el negocio. Asimismo, un presupuesto ayuda a plantar cara también a las entidades financieras, pero también a inversionistas. ¿Sí? Teniendo claro mis números, teniendo claro mi plan de negocio, yo puedo, en la medida en que necesite financiación o que necesite aliados, puedo tener información que puedo presentar y puedo de alguna manera ayudar a que otro entienda mi negocio, pero entienda hacia dónde voy y pueda vincularse, ya sea como un prestamista o como un inversionista. Así que eso sería el primer apartado. Como les digo, está ahí en nuestro artículo muy simplemente explicado, que es nuestra intención. Ahora vamos a pasar a cuáles son los pasos, y lo tenemos ahí mismo en el artículo. Luego de esto lo que haremos es entrar ya a hacer esto directamente en una hoja de cálculo para hacerlo un poco más práctico. Pero quiero recordar lo que decíamos en nuestro artículo. Para hacer la preparación del presupuesto necesitamos varias cosas. Por un lado, necesitamos saber necesitamos tener una buena base contable, una buena base de datos de la información del periodo anterior o de periodos anteriores. Esto es un dolor en algunas compañías y este es otro llamado a considerar la importancia de tener una buena contabilidad. Muchas de las pymes que conozco o de negocios personales que conozco usan la contabilidad no para tener información financiera, sino simplemente para cumplir la parte tributaria. Y suele pasar que en mi contabilidad tengo operaciones que las hice pensando en ahorrar impuestos y me ensucian la contabilidad. Yo no estoy en contra de que podamos realizar, para efectos de ser más eficientes en impuestos, algunas operaciones que me ayuden a disminuir la carga tributaria, pero más allá de lo que yo haga, ya sea que, por ejemplo, es algo que suele hacerse muchos dueños de negocio, lo que hacen es que en vez de sacar dividendos bajo la figura de dividendos, lo que hacen es que se vuelven un gasto para la empresa. Un ejemplo, le cobran a la empresa una gestión. Esa gestión no es más que un adelanto de dividendos, digamos, enmascarado en una figura de un gasto. Y pues eso puede que sea eficiente a nivel tributario y pues está bien, está bien. Lo importante es
que mi contabilidad pueda yo identificar qué gastos necesita el negocio para andar y qué gastos están diseñados por otro motivo. Entonces, porque así yo puedo evaluar realmente mi negocio. Si yo tengo una utilidad del 2%, pero ese 2% está afectado por gastos que no son operativos, yo debo identificarlos en mi contabilidad. ¿Cómo? Necesita una buena contabilidad a nivel de cuentas contables, a nivel de centros de costos, a nivel de cualquier otro método. Estos son, creo que, los dos más útiles. Yo debería tener en mi contabilidad identificado mi negocio. Y para eso necesito orden, necesito un profesional que me acompañe y que entienda mi negocio para yo poder tener datos. Nada hacemos preparando presupuestos con información contable que no es útil, que no está a tiempo, que no refleja mi negocio. Un ejemplo, si yo tengo gastos que están asociados a impulsar la venta y tengo gastos que son de soporte administrativo, yo debería tener eso separado. Si tengo en mi nómina personal dedicado a la operación, pero personal dedicado a la administración, pero personal dedicado a las ventas, yo debería tener, mi nómina debería estar configurada para que cada tipo de personal o cada tipo de gasto ingrese a la cuenta contable que le corresponde. Y así, cuando hacemos presupuestos, yo puedo entender qué gastos están directamente asociados a la operación, qué gastos están directamente asociados a la administración, este es un ejemplo bien simple, y qué gastos están asociados a la venta. Y así con muchas otras cosas. Es importante tener una buena contabilidad para hacer presupuestos. Y eso es una tarea que, si aquí este video lo ven gerentes, es una tarea a la que hay que prestarle atención. No descuidar la necesidad de tener un buen sistema de información. Y cuando hablo de sistema de información no me refiero a un software, sino a una estructura de contabilidad. El software va a ayudar, evidentemente, ¿no? Que yo tenga un plan de cuentas ajustado a mis necesidades, que utilice centros de costos, que utilice los recursos que me da el mismo software o el mismo sistema de contabilidad, por llamarlo de una manera más general, para yo tener información mucho más útil que me ayude a tomar realmente decisiones. Y ahí necesitas al contador que te apoye, pero para que el contador pueda darte apoyo necesita entender tu negocio y necesitas tú transmitir qué es lo que tú necesitas. Eventualmente hay empresas que requieren una consultoría para eso, una consultoría financiera para poder entender bien cómo ajustar su contabilidad a su negocio y cómo tener información para tomar decisiones. Ese es otro tema y bueno, no me quiero desviar hacia allá, pero muchas veces tenemos la contabilidad bien, pero no tenemos reportes adecuados que me permitan ver bien qué pasa en mi negocio. Y solamente me limito a tener un estado de resultados y un balance general cada mes, a veces no es cada mes, pero supongamos que lo tienes cada mes y con eso tomas decisiones. Probablemente eso no sea suficiente, quizás necesites reportes de indicadores financieros, de rentabilidades por producto, de comportamiento de gastos, de comparación de presupuestos con la ejecución, entre otras cosas. Rotación del personal, comportamiento del personal, en fin, rotación de las inversiones, muchas otras cosas que quizás no vas a encontrar simplemente leyendo un estado de resultados. Así que esto es muy importante. Para empezar a trabajar presupuestos, clave tener una buena contabilidad. En esta contabilidad o esta información base incluye tener claro cómo fueron tus ingresos, tus costos, cuáles son tus activos productivos, cómo está el estado actual de tus deudas y cuál es tu rentabilidad real que tuviste en periodos anteriores o en el año más reciente. Todo depende de qué tanto el negocio es cíclico en el tiempo, o si su ciclo corresponde a un año, pues tú puedes tomar un solo año de base para pensar el presupuesto. Si tu negocio tiene ciclos que toman más de un año, es decir, les voy a poner un ejemplo, una constructora tiene un momento de un momento de diseño de proyecto, o sea, una preventa,
tiene la parte de construcción, tiene la parte de venta y la parte de postventa. Eso puede tomar más de un año dependiendo de los proyectos. Entonces, dependiendo de eso, tú sabrás qué tanto periodo de tiempo necesitas hacia atrás como base para elaborar presupuestos. Aquí también tenemos, bueno, vas a necesitar una estimación de ingresos, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Vas a necesitar, y esto es muy importante, una clasificación, identificar y clasificar tus gastos. Esto también lo vamos a ver. Hay gastos que son fijos, hay gastos que son variables, hay gastos que no son operativos, y tener eso bien claro es fundamental, porque los gastos fijos son la base principal del presupuesto. Los gastos variables también son importantes, pero como están ligados a la venta, entendemos que estos gastos pudieran no incurrirse porque están ligados a la venta, o incurrirse en proporción a la venta. Entonces, la columna vertebral del presupuesto, en principio, son los gastos fijos. Así que poder tener esa distinción nos va a ayudar muchísimo. Y lo van a ver cuando desarrollemos el ejercicio. También es importante para hacer presupuesto es planear las inversiones. Mucho de lo que hace una compañía, dependiendo de cada caso, está limitada por las inversiones que hará. Pueden haber negocios que no pueden operar adecuadamente porque para poder hacerlo necesitan invertir en activos, comprar activos, realizar ciertas cosas. Eso va a limitar las ventas que puedas tener, inclusive los gastos que puedas ejecutar. Así que tener un plan de inversión es clave para desarrollar presupuestos. Adicionalmente, vamos a llegar en nuestro ejercicio, con base en toda esta información, vamos a saber, oye, cuál es el mínimo de venta que yo necesito tener para que esto funcione. Y eso es muy importante porque eso te va a permitir tener un punto de venta base, te va a ayudar a saber qué metas estableces a los comerciales o cuál es tu meta comercial más bien, ya sea que tengas un equipo de ventas o no. ¿Cuál es la venta mínima que necesitas? ¿Qué tanto esa venta está lejos de tu realidad de periodos anteriores? ¿Qué tanto esa venta es alcanzable para este año conforme al sector y a las condiciones económicas en las que te encuentras? Y con base en esa venta base puedes establecer varios escenarios de presupuesto. Un escenario que quizás sea esa venta mínima, ¿qué pasaría? Un escenario donde creces conforme a tus proyecciones y las expectativas de lo que pudieras hacer, y un escenario donde que puede estar en la mitad, no tan bueno como tú esperas y no tan malo como para vender justo lo necesario para sobrevivir. Entonces eso va a ayudar en el presupuesto. Y por último, el presupuesto no es un saludo a la bandera, no lo hago y queda allí. Es algo que nos va a servir para medir la operación y cómo se han dado, digamos, las condiciones que yo preví y si requiero hacer ajustes en el tiempo. Hay algo en presupuestos que se utiliza mucho y es lo que se conoce como el forecast o una previsión, no sé cómo llamarlo realmente, cuál sería la mejor traducción, pero normalmente se prepara un presupuesto de un año. Y ahorita vamos a ver que la recomendación que yo les doy es que dividan ese presupuesto, no quede tan general, sino que pueda dividirse en meses, ¿verdad? Que pueda hacerse por meses y tú puedes ir comparando mes a mes cómo te está yendo. El forecast lo que te va a ayudar, la idea es que el presupuesto no cambie porque es tu unidad de medición, pero para ir ajustando las variaciones que ha tenido tu negocio en el tiempo, entonces no es que ajustes el presupuesto, lo que yo recomiendo es hacer algo como un forecast, es decir, tú tomas lo real que ya ha pasado en el negocio y ahora lo que haces es, con base en el presupuesto, sumar lo que haga falta por ejecutar. Puede que en ese escenario hayan cosas que definitivamente, gastos que definitivamente no vas a llevar a cabo, puede que haya inversiones que no vas a terminar haciendo, o lo contrario, gastos que ejecutaste de más y demás. Entonces, teniéndolo real, tomas eso, por ejemplo, si ya llevas 4 meses, tienes lo real, proyectas el resto de los meses basado en el presupuesto, y por eso es importante hacerlo lo más detallado posible. Y eso sí, en mi caso puede, o en mi entendimiento o la forma en que yo recomiendo, puedes tener diferentes variaciones. Puedes
decir, hombre, mira, algo que proyecté hacer en abril, voy a terminar haciéndolo, qué sé yo, en julio, y entonces eso sí nos da una base para movernos, ¿no? Y finalmente terminar proyectando cada mes o cada cierto tiempo un nuevo presupuesto. Pero el presupuesto inicial para mí no se toca porque es la base con la cual tú vas a medir qué pasó al final en tu negocio. Para hacer modificaciones utilizarás otra herramienta que es el forecast, y eventualmente hablaremos de eso en otro seminario, pero fundamentalmente cuando hago un presupuesto yo estoy marcando una hoja de ruta que le haré seguimiento en el tiempo y que me ayudará a medirme más adelante para decir, mira, realmente yo pensé hacer esto, pero finalmente esto fue lo que pasó por X o Y circunstancias, y ahora tengo un presupuesto ajustado, pero ese presupuesto ajustado le vamos a llamar un forecast. Así que eso lo veremos también en algún momento. Hoy nuestro seminario se fundamentará en elaboración de un presupuesto anual para una pyme y cómo lo podemos hacer desde una herramienta que le vamos a compartir y para qué nos sirven esos datos. Entonces vamos a pasar lo próximo a hacer el presupuesto con todos estos conceptos que inicialmente les compartí. Ok, este es un ejemplo de la información base que se debería tener para elaborar un presupuesto. Acá está, digamos, la contabilidad resumida de una empresa en donde tenemos por mes. Básicamente, bueno, esto es una tabla dinámica en Excel que está alimentada por los movimientos contables provenientes del software de la empresa, que en este caso es Sigo en la Nube. Sigo en la Nube, descargamos los movimientos y tomamos la información de la contabilidad tabulada mes por mes. Esto es muy importante porque nos ayuda en varias cosas que ahorita les comentaré. Por ejemplo, aquí tenemos el estado de resultados mes a mes. Tenemos también los porcentajes, lo que se conoce en finanzas como el análisis vertical, es decir, qué tanto pesa cada partida dentro de el ingreso. Entonces aquí tenemos esta información mes por mes, mes por mes. ¿Por qué no basta tenerla totalizada para el año? No basta porque en el movimiento de mes se pueden dar operaciones que tú puedes identificar que suceden en un momento particular del año y puede que se repitan siempre en esos meses en el año, o puede que sea algo que solamente hiciste en ese mes y no vuelves a hacer, por lo menos en el próximo año no lo vas a hacer. Entonces tener eso mes por mes nos va a ayudar mucho. También nos ayuda a identificar si nuestro negocio tiene periodos de tiempo en el mes que tienden a tener o baja venta o un pico de venta. Entonces eso también es importante visualizarlo, por eso es necesario tener la información de manera mensual. Aquí tenemos, como les decía, esta información sacada del software, simplemente la volvimos un informe que pudiera darnos estos datos de manera rápida. Tenemos también el comportamiento de lo que sería el balance mes por mes, de igual forma, cómo se comportaron los activos y pasivos durante este periodo de tiempo. Y bueno, ahí tenemos, digamos, una información, esta información, bueno, de una compañía, pero la estoy usando de manera anónima para hacerles ver lo que deberíamos tener de base para trabajar en presupuestos. Con base en esto, bueno, también tenemos un análisis del flujo de caja, cómo se comportó la caja de la compañía en cada mes, y eso también nos ayuda porque una cosa es el comportamiento de los resultados y otra cosa es el comportamiento del flujo de caja. Puede que tú vendas todos los meses pero te paguen cada 3 meses. Eso tiene un efecto también en la necesidad de caja de la compañía en determinados periodos de tiempo. Con base en esta información, digamos, la idea es tener algo, esto es algo agregado, pero algo visual que nos sirva de base para hacer presupuestos. Por ejemplo, aquí tenemos en este gráfico representado cómo fue el comportamiento de las ventas. Si ustedes se fijan, esta compañía, por ejemplo, tuvo una reducción de ventas de de julio empezó a disminuirse, y esto está dado por diferentes circunstancias en este cliente, pero está ligado al personal operativo que ellos contratan o que ellos utilizan para la prestación del servicio. Entonces, como pueden ver, el personal operativo también empezó a disminuir en agosto y eso está ligado con las ventas.
Asimismo, los costos variables o los costos de la operación disminuyen porque están directamente relacionados con eso. Y tenemos también aquí graficado cómo fue el comportamiento de los gastos. También tenemos un comportamiento de la ganancia bruta en términos porcentuales, de la ganancia de impuestos en términos porcentuales y un resumen, en este caso, por ejemplo, de lo que fueron las ventas totales en pesos, las ventas totales en dólares, porque esta empresa en particular le interesa saber la información que tiene en dólares, y el margen neto del año, pero el margen bruto. Esos datos son importantes, nos van a ayudar al presupuesto. Es importante definir ciertos indicadores claves en cada negocio a la hora de establecer presupuestos. En este caso, para esta compañía, es clave este dato. Por ejemplo, la tasa promedio que ellos cobran por persona. Ellos prestan un servicio donde la tarifa que cobran al cliente está basada en el personal que suministra. Entonces es importante tener ese dato. ¿Cuánto yo cobré en promedio por personas ocupadas en el año, en este caso 2024? Porque eso me va a dar una idea de qué tanto esa tarifa puede incrementarse para el año siguiente. Dependiendo del servicio o producto que tú vendas, tener ese dato es clave a la hora de hacer presupuestos, por lo menos de la manera en que yo les voy a mostrar, que es una manera práctica, ¿no? Yo puedo hacer presupuestos mucho más detallados y sería ideal, pero como bien está diseñado este seminario, este es el fundamento, esta es la base. Ya de ahí para abajo, todo lo que hagamos para mejorar el presupuesto es bien recibido, pero esto es una base para hacerlo de una manera práctica y que te sea útil para tomar decisiones. Entonces esta empresa, uno de esos datos que yo les decía claves es la tasa promedio por persona, que es esta que ven acá, y también el margen bruto. El margen bruto es muy importante y ahorita vamos a descubrir por qué. Entonces, bueno, teniendo eso de base, eso es lo primero. Si usted no tiene eso, yo le pido que, y usted necesita y ha visto la necesidad de trabajar en presupuesto, mi recomendación es póngase en esto. Pídale a la gente que maneja su información que le ayude a construir un informe de lo que fue la historia de su compañía, por lo menos del año anterior, y señale cuáles son los indicadores claves que determinan la toma de decisiones en su negocio. Costo promedio de productos, costo fijo promedio o gasto fijo promedio administrativo mensual, qué sé yo. Todo aquello que usted considere clave, que afecta el negocio, téngalo en un indicador que usted pueda visualizar, y si necesita ver el comportamiento mensual, ideal. Por un lado. Por otro lado, es importante saber, por ejemplo, este otro dato que tenemos acá, y es cómo está la estructura financiera de la compañía, cómo se financia la empresa, qué activos tiene, cuáles son sus principales indicadores. En este caso, esta empresa no tiene mucha necesidad de evaluar sus rotaciones de cartera y demás. Hay otras que sí, ahorita les voy a mostrar otro ejemplo, pero en este caso a la empresa lo que más le interesa es saber, tiene activos inmobiliarios también, y le interesa saber cómo se está comportando esa inversión. Entonces este es un indicador importante que nosotros incluimos en nuestro informe. Eso es importante también tenerlo, porque si la empresa tiene compromisos de deuda, si tiene que o requiere realizar ciertas inversiones o ciertos reemplazos de activos para que el negocio siga funcionando, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y la información principal de la cual se va a alimentar el presupuesto es la historia y qué pasó el año pasado o qué ha pasado los últimos años. No quiero recomendar irnos tan atrás, pero eso puede ser útil. Lo que pasa es que depende mucho de cómo esté la información y, como les decía, de los ciclos de negocio, qué tanto abarca un ciclo de operación completo, ¿no? Si ese ciclo es corto, pues tomo un año, pero si es más largo, yo puedo tomar varios años y tener esta información para varios años. Entonces esa es la primera tarea que yo les invito a trabajar en ello. Si usted necesita información contable limpia, pues es hora de trabajar en eso. La contabilidad, además de ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones tributarias, debe ayudarnos a entender nuestro negocio con datos y, pues en lo que nos compete hoy, es la base para la toma
de decisiones basadas en presupuesto, basadas en datos. Así que es importante tener una buena contabilidad, pero también información con esa contabilidad que me ayude a preparar presupuestos. Ok, lo primero que debemos hacer para preparar un presupuesto es recordar o tener presente varias cosas. Eso estaba en nuestro artículo, pero bueno, lo traigo acá para tenerlo presente. Voy a agregar una hoja para simplemente dejar esto al alcance de todos, o recordarlo básicamente. Lo primero es que nosotros debemos considerar tres cosas a la hora de hacer presupuesto. Uno, la operación. Dos, la inversión. Y tres, financiación. Las decisiones de una compañía, financiación. Las decisiones de una compañía normalmente están basadas en esas tres cosas. Lo que necesito para operar, las inversiones que necesito realizar, y en la financiación hay varios asuntos. Van a llegar momentos donde necesito financiación, entonces la financiación que necesito, pero vaya a llegar un momento donde también me he financiado y lo que necesito es pagar esa financiación. En la financiación se involucran varios personajes. Un personaje va a ser, vamos a ponerle aquí A, un personaje son los bancos y otros personajes son los socios. Los socios funcionan como fondeadores, pero también el negocio, dependiendo de cada circunstancia, debe responder para ir pagando a estos socios su rentabilidad, vía dividendos o de otra manera. Y los bancos principalmente funcionan como fondeadores y ellos pues tienen un compromiso de pagar deuda, pagar capital y pagar intereses. Esos dos asuntos, o la manera en cómo yo me financio, va a determinar mis necesidades en el presupuesto. ¿Cuál es el mundo ideal? Que no ocurre en muchos clientes. En el ejemplo que yo les voy a presentar, estamos en ese mundo. Gracias, esta empresa no está endeudada, es una pyme, no tiene financiación aún. Casi que todo lo que ha logrado hacer como negocio ha sido financiado por los socios. Así que no tiene como una presión con terceros, sino con sus mismos socios, de generar suficiente liquidez para pagar a los socios sus dividendos cada mes o cada año, ¿sí? Pero en el mundo ideal nosotros deberíamos considerar presupuestos o deberíamos tener claro de qué manera nos vamos a financiar, y vuelvo y uso la expresión en el mundo ideal. Lo ideal es que en el mundo ideal, lo ideal es que la financiación de mi operación y de mis inversiones y de mi financiación, todo lo que yo requiera de caja para invertir o pagar deuda o devolver a los socios, provenga de la misma caja que genera la operación. Es decir, un ejemplo, si yo necesito comprar activos en el periodo, el mundo ideal es que esa caja o esa necesidad se supla con las utilidades del negocio, no que yo requiera una financiación. Pero en muchos casos esto no es posible porque la inversión es muy alta para la caja que genera la compañía. Entonces eso nos lleva a requerir o préstamos de bancos o que los socios aporten capital. Entonces mi presupuesto debe considerar eso. Cuando hablamos de operación, entonces estamos hablando de costos, gastos y ventas, evidentemente. Vamos a colocarle aquí colorcito a esto, un poquito de formato para explicar. Y cuando hablamos de inversión, estamos hablando de activos de largo plazo, llámese activos fijos, activos intangibles, inversiones en sociedades o inclusive inversiones en títulos, en otros activos, que pueden ser CDT, bonos, acciones y demás. ¿Sí? Que quizás algunas compañías tienen la posibilidad de hacer inversiones para
aprovechar su liquidez, y eso está bien. Lo importante es tenerlo en cuenta. ¿Qué hace esta compañía? ¿Qué necesita hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Sí? Eso es importante. Entonces, tenemos estas tres cosas. Estas tres cosas deben considerarse en el presupuesto. En el presupuesto que vamos a desarrollar, esta empresa tiene necesidades operativas y tiene necesidades de inversión. Pero además, no tiene financiación, pero en el ejercicio vamos a dejar claro cómo funcionaría esto de cara al presupuesto. Entonces, lo primero que también quisiera decirles es que hay varias maneras de llevar a cabo el presupuesto. Hay varias metodologías, hay varios caminos, hay varias maneras de hacerlo. El camino que yo les quiero trazar y que a mí me parece bastante útil, sobre todo en las pymes, es algo que muchos le llaman un presupuesto basado en gastos. En el presupuesto basado en gastos, digamos que lo que se hace es determinar cuánto van a ser las ventas que yo necesito basado en los gastos fijos. ¿Esto qué implica? Es algo como esto, un ejemplo. Yo voy a gastarme este año, gastos fijos, yo voy a gastarme 100 pesos. Perdón. Entonces, basado en esos gastos fijos, vamos a hacerlo así, 100 pesos. Ok. Yo digo, ok, si este es mi presupuesto de gastos fijos, entonces yo necesito un mínimo de ventas para cubrir esos gastos fijos y generar alguna utilidad, ¿verdad? Entonces, esta metodología que yo les voy a mostrar, para mí es muy fácil, pero es muy útil. Yo determino primero un presupuesto de gastos fijos y luego digo, ok, ¿cuál es mi margen bruto? Esto también podríamos llamarlo margen de contribución. Margen de contribución. Más bien, creo que es más apropiado llamarlo así. ¿Cuál es el margen de contribución? Es el porcentaje de ganancia después de considerar los costos variables que mi negocio genera. Entonces, supongamos que mi negocio tiene un margen de contribución del 30%. Del 30%. Si mi margen de contribución es del 30%, yo necesito una venta mínima. En este caso, vamos a ponerle a esto un número, pues no voy a usar 100, sino 120. Okay. Yo voy a tomar este gasto fijo y lo voy a dividir entre el margen de contribución y dice, mira, tú deberías vender 400 pesos. ¿Por qué? Porque esos 400 pesos tienen unos costos variables del 70%. ¿De dónde sale ese 70%? Pues si yo digo que mi margen de contribución es el 30%, es porque mis costos variables son el 70%. O sea que yo puedo decir mis costos variables deben ser el 70%, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí porcentaje de costos variables. Ok, lo cual quiere decir que mis costos variables son, de esos 400.000, son el 70%, o sea, 280.000. ¿Cuál sería entonces mi margen de ganancia bruta? Margen de ganancia, o vamos a llamarle ganancia bruta por ahora. Ganancia bruta, ¿verdad? Sería los 400 menos los 280. Perdón. Ahí está mi 120 pesos de ganancia bruta. Y ahora tengo unos gastos fijos de 120. Quiere decir que con una venta de 400 yo me gano 120 y esos 120 me alcanza para pagar mis gastos fijos. No me queda un peso en utilidades. Entonces, esa sería la mecánica que vamos a seguir. Vamos a determinar un presupuesto de necesidades y con base en ese presupuesto
tenemos el primer punto y es determinar la base de gasto fijo o de erogaciones fijas. Y luego consideraré cuál es mi margen de contribución. El porcentaje que me cuesta cada vez que vendo, ¿verdad? Sería el porcentaje de costos variables, y eso puede incluir cuentas de gastos, pero también puede incluir puede incluir cuentas de costo, lo que me cuesta lo que yo hago, gente, consumos, materiales y demás, pero también comisiones, impuestos que están basados en ventas y otras cosas. Es decir, todo lo que se afecte por causa de vender, lo que esté directamente relacionado con la venta, entre más vendo, más me lo gasto, entre menos vendo, menos me lo gasto, es lo que vamos a llamar aquí porcentaje de costos. Vamos a hacerle así: costos y gastos variables. Costos y gastos variables. Ok, listo. Y eso, el 100%, toda mi venta, después de descontarle ese porcentaje, me va a dar como resultado el margen de contribución. Vamos a ponerle aquí, vamos a cambiar un poquito la idea, los títulos, y vamos a ponerle porcentaje de gastos de margen de distribución, y aquí vamos a llamarle a esto margen de contribución, pero esto va a estar en pesos. Esto lo vamos a tener en pesos, ¿sí? Aquí, listo. Y acá también vamos a dejar estos costos variables en pesos, ¿sí? Listo. Ok. Bien. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante tener en cuenta? Esto no necesariamente está ligado a la contabilidad. Muchas veces, a los términos contables, porque los costos en contabilidad están en una cuenta y los gastos están en otra. Acá vamos a mezclar costos y gastos en función de si son fijos o si son variables. Aquí, de hecho, vamos a llamarle a esto costos y gastos fijos, ¿sí? Entonces tenemos tres elementos principales para definir nuestro presupuesto. 1, costos y gastos fijos. 2, costos y gastos variables. 3, margen de contribución en porcentaje, que nos va a dar como resultado, utilizando todo esto, nos va a dar como resultado cuál es la venta mínima que yo necesito. Esa venta mínima podría ser una venta en punto de equilibrio, pero yo recomiendo, porque ningún negocio trabaja para ganar 0 pesos, yo recomiendo es que esa venta mínima esté afectada por un porcentaje de utilidad mínimo. Es decir, voy a bajar esto un poco acá para complementar la fórmula o la metodología. Si yo uso un porcentaje de utilidad mínima, entonces ya yo no tengo que vender 400, tengo que vender un poco más. Vamos a suponer que el mínimo que yo espero ganarme en mi negocio es el 5%. ¿Okay? Entonces esta venta mínima ya no la voy a dividir solamente entre el 30, sino que voy a dividirla entre el 30 menos el margen de contribución, y ahora tengo que vender 480. ¿480 para qué? Con esos 480 vamos a hacer un estado de resultados resumido aquí. Estado de resultados. Yo tendría una venta de 480, unos costos variables, costos y gastos variables, ¿verdad? Que me van a representar el 70%, o que es lo mismo estos 336 que están aquí. Vamos a ponerlo negativo. Aquí, listo. Tengo una ganancia, un margen de contribución sumé en vez de restar, resté en vez de sumar. Listo. Tengo aquí un margen de contribución. Ahora tengo, vamos a hacer aquí. Ok. Ahora tengo unos gastos fijos que son 120, y eso me da una utilidad, una ganancia, vamos a llamarle esto margen
antes de impuestos, que sería bueno, vamos a ponerlo negativo también para seguir la misma lógica. Okay. Esto me da este margen, y estos 24 pesos, si yo los divido entre la venta, entonces me da un 5%. Esa es la lógica. Tengo que vender 4.80 para poder llegar a la utilidad mínima que yo espero. Ok, entonces esta es la metodología. Ya lo que yo quiera considerar como margen, por ejemplo, si aquí incremento, yo quiero ganarme un 15%, bueno, tendrás que vender 800. Si vendes 800, tus gastos fijos siguen siendo los mismos, en teoría. Esos 800 te van a generar una utilidad X. Es más, vamos a dividir todo esto entre la venta para verlo más claramente. ¿Verdad? Vamos a hacer este ejercicio aquí. Vamos a quitarle los decimales. Listo. Mire, tengo un margen de contribución que sigue siendo el 30, tengo unos costos variables que siguen siendo el 70, tengo unos gastos fijos que se mantienen fijos, y eso hace que entre más yo venda, yo gano más, porque los gastos fijos tienden a ser fijos. Por eso les decía que los gastos fijos es la columna vertebral del presupuesto en mi caso, o como yo lo veo, y para esta metodología que es bien simple. Esto nos va a ayudar. ¿Qué es importante tener en cuenta? El hecho de que tengas esta utilidad no quiere decir que vas a tener ese mismo flujo de caja. El flujo de caja es una cosa y la utilidad es otra cosa. La única manera de que tu utilidad sea igual al flujo de caja es que todas las ventas te las pagues de contado y todos los gastos los pagues de contado. Pero donde tienes ya rotaciones de cartera, rotaciones de proveedores, es decir, que tu cartera te la pagan no de contado sino a plazos, o tú a tus proveedores también los pagas a plazos. La nómina es un caso, tú pagas el sueldo ahora, pero las prestaciones las pagas después. Eso va a afectar el flujo de caja. Entonces, en este seminario vamos a hacerlo simple, vamos a hacerlo de una manera básica, pero si quisiéramos ahondar en el tema de presupuesto, yo debo considerar un PG y un componente en el presupuesto que sea la caja que no voy a tener en cada periodo. Sería como el capital de trabajo con el que no cuento, y eso es importante considerarlo en un presupuesto de flujo de caja. Pero aquí vamos a hacer un presupuesto general de la compañía que me va a ayudar a definir ventas, definir cuáles son mis gastos fijos, cómo los voy a controlar y demás, cuál es mi margen, y eso es muy importante, y es la hoja de ruta. Ya luego podemos hacer esto un poco más sofisticado, pero hoy vamos a hacerlo lo más simple que se pueda, con el objetivo de que lo pongan a funcionar rápidamente y les pueda ayudar a tomar decisiones. Entonces, teniendo en claro, digamos, cuál es esta metodología, como les digo, nuestra metodología parte de aquí. Voy a ponerle un colorcito a esto. Nuestra metodología parte de aquí, de definir los gastos fijos. Y para definir los gastos fijos, vuelvo y repito, necesito la contabilidad. Necesito tener cómo fueron mis gastos el año pasado, y no para tomarlos tal cual, pegarlos, aumentarlos por inflación y esos son mis gastos fijos, no, sino para que me marque la ruta de qué es lo que realmente yo me gasto. Porque muchas veces pasa que el gerente tiene una idea en su mente de cómo se fueron dando los gastos, pero en la realidad fueron de otra manera. Entonces lo importante es tener datos para poder proyectar. En este caso les voy a mostrar, nosotros hicimos lo siguiente. Estos archivos les van a quedar a ustedes para ser utilizados. Nosotros baseamos o tomamos la contabilidad con todos los gastos. En este caso están aquí con los códigos contables, tenemos todos los gastos de la empresa, hasta aquí son gastos. Y es importante, para efectos ya después de reportes y de trabajar mucho más automatizadamente, tenerlos con esta estructura. ¿Qué tipo de gasto? En este caso es una cuenta 5, que es la cuenta de gasto contable. Aquí hay la división entre lo que es gasto administrativo, financiero y de venta. Aquí está la cuenta, que es el detalle si es gasto de personal, de servicio y demás. La subcuenta, en el caso de nómina, si es sueldo, horas extra, auxilio de transporte, etcétera, etcétera. Y así con todas, ¿no? Y aquí, ¿qué hicimos? Primero identificamos
o a cada tipo de cuenta, eso lo tomamos de la contabilidad del 2024. Aquí no tenemos valores, solamente las cuentas hasta este punto. Entonces aquí le colocamos, bueno, ¿qué tipo de cuenta es? Entonces una cuenta de resultados. Y aquí, como ven, tenemos que hay cuenta de balance y cuenta de ventas. ¿Cómo así que cuenta de balance? Bueno, teniendo en cuenta que para el presupuesto debo considerar también la financiación y la inversión, entonces nosotros agregamos aquí la cuenta de activos de las inversiones que la empresa necesita realizar este año. En este caso, esta empresa ha considerado que debe hacer unas compras de televisión y alguna estantería, pero también un tema de un ascensor para subir mercancía y de cámaras. Entonces, eso es una cuenta que no es de resultado, no es un gasto, es una inversión. Si tuviera una deuda que tuviera que pagar, capital e intereses, también la incluiría aquí. Incluiría aquí una cuenta de pasivo, una cuenta de obligaciones financieras, deudas, bancos nacionales, préstamos, para poder proyectar mes a mes cuáles son los pagos de deuda que debo realizar. Y el interés estaría en una cuenta de gasto, estaría por acá, como una cuenta de gastos de intereses. También necesito presupuestarla. Así que esta sería la primera parte del presupuesto. Aquí lo dejamos para incluir cualquier observación. Básicamente lo que estoy diciendo, mira, este año voy a incorporar a 2 personas en la nómina, voy a dar unas comisiones, voy a contratar a otra gente, voy a hacer marketing, en fin, el detalle que requiera, ¿sí? Puede inclusive hacerse por nombre de personas, en algunos casos tenemos, mira, nombre a nombre a quién se le va a pagar ese sueldo y demás, o puedo hacer esto así de manera resumida y en hojas apartes a esta tabla poder utilizar el detalle, ¿no? Esto corresponde al gasto de Juancho, Pedro, fulano, Perencejito, y eso suman 10 millones, y acá me traigo los 10 millones a mi Excel. Esto que está aquí, que se llama base mensual, proviene de los resultados del año pasado, o sea, de la contabilidad del año anterior, y es simplemente una referencia, En promedio, esta empresa tuvo unos sueldos el promedio mensuales de tanto, auxilio de transporte y todos estos conceptos, ¿no? Esto es para tenerlos de referencia. Por otro lado, esto es clave, como les decía, identificar si este gasto es fijo o es variable. Fijo o variable. Aquí está. Esa tarea hay que hacerla gasto por gasto. Fijo o variable. Fijo o variable. ¿Cuál va a ser la base de nuestro presupuesto? Los gastos fijos. Pero ¿para qué nos sirven los variables? Para cuantificar el margen o el porcentaje de cuánto es ese costo dentro de los costos, dentro de las ventas de la empresa. Porque eso me va a dar al final un porcentaje. Los gastos variables no los necesito su valor, pero más que su valor necesito cuánto pesa eso de la venta. Porque si está asociado a la venta, cada vez que yo vendo un porcentaje se va para ese gasto. Entonces los gastos variables me sirven para determinar porcentaje de costos variables, para llegar al porcentaje de margen de contribución, para luego saber cuál es la venta mínima. Entonces, importante clasificar. ¿Okay? Y luego acá tenemos una columna que le llamamos base de incremento. ¿Cómo ese gasto incrementa? Ese gasto se incrementa por cómo incrementó el salario mínimo o por IPC. Eso es importante porque hay gastos que tenemos en la empresa que van a crecer quieras o no quieras. La nómina, si tienes personal contratado con base en salario mínimo, legalmente tiene que crecer. Va a crecer el usuario de transporte, va a crecer su base salarial y por ende el costo de salario, prestaciones, seguridad social y demás. Pero los arriendos normalmente tienden a crecer por IPC, los servicios públicos por IPC, ciertos productos, ciertos servicios de terceros van a crecer o por salarios mínimos o por IPC. Entonces es importante a cada gasto identificarle ese crecimiento para poder proyectar cómo van a crecer. Hay gastos que no van a crecer por ninguna de estas dos variables, pero esto nos va a ayudar. Y los que están así yo les coloco aquí que van a crecer según por otro concepto, no por salarios mínimos ni por IPC. ¿Okay? Entonces, ya teniendo esa base, lo que hicimos fue proyectar mes por mes cómo se iban a dar esos gastos. Para aquellos que esto es una manera simple, pero tú puedes lo puedes hacer de manera detallada. La mayoría de casos nosotros tomamos
para el ejemplo que estamos trabajando acá, dijimos, bueno, lo que se va a incrementar por IPC, tomo la base mensual del año pasado y le doy el aumento por IPC para que ese sea mi gasto mensual proyectado de este año, perdón, mes por mes. Los que se van a incrementar por salario mínimo, lo mismo. Pero hay otros gastos que no van a ser así. Si ya tú sabes que vas a contratar un tercero para que te lleve la contabilidad o para que te haga una asesoría o para que te cubre una necesidad, pues simplemente lo colocas allí con su valor y ya, en el mes en que corresponde, en el que tienes planeado ejecutar ese gasto. Entonces, básicamente, la tarea de esta parte del presupuesto es sentarse a mirar línea por línea los gastos que tuvo el año pasado, cómo se van a comportar este año. Ya sea que su incremento sea por IPC, ya sea que su incremento sea por salarios mínimos, o sea, nuevas necesidades puntuales que debes incorporar al presupuesto. Y lo importante es meterlo en el mes que corresponde, ¿no? No simplemente decir, no, 5 millones, no, en qué mes corresponde. Eso va a ser clave, porque eso te va a ayudar a medir tu proyección de flujo de caja después. Van a haber meses, si todo lo dejas para un solo mes, que probablemente no vas a tener la capacidad de hacerlo. Pero si tú lo dices, mira, yo necesito que esto se dé en estos meses, tú puedes evaluar cuando tengas el presupuesto listo si lo puedes hacer en ese mes o no, porque probablemente no tengas la caja y demás y te tocará correrlo para otro mes o buscar financiación. Entonces, esa es la tarea de esta parte del trabajo. Aquí se corrió la celda, quedó más estrecha, así que vamos a ampliarlo un poquito para que puedan ver los valores. Listo. Entonces, ya teniendo esos gastos fijos, lo que hacemos, y esto está en este formato de tabla para que esto genere una tabla dinámica, que es esta que está aquí, en donde tenemos proyectado cada gasto. Bueno, este de las ventas ahorita les explico cómo lo hicimos. Esto está en la misma tabla, solo que está ligada a la proyección. Aquí está ligada a la proyección y ahorita les explico esa parte. Lo importante inicialmente es cuantificar gastos fijos. Aquí luego lo pusimos de manera mensual. Yo creo que esto lo vamos a dejar para el final porque no es relevante ahorita. Entonces miren lo que yo tengo aquí. Tengo resumido ese presupuesto mensual, solo para tener una idea básica de lo que yo necesito. Aquí es necesario hacerlo por mes, pero para efectos del presupuesto, de verlo de una manera, de un vistazo, yo lo que hago es que me traigo para acá o filtro solamente aquellos gastos fijos. Si ven acá, esto tiene un filtro, esta tabla dinámica tiene un filtro donde solamente está mostrándome los gastos fijos o el presupuesto de erogaciones fijas. Y esas erogaciones incluyen gastos, aquí están, y inversiones. Las inversiones las estoy considerando como un gasto fijo para efectos del presupuesto y ahora van a ver cómo eso funciona. Aquí en esta hoja tengo un resumen del ejercicio. Entonces tengo mis gastos fijos anuales, van a ser 645 millones aproximadamente. Y de eso dividido entre 12, básicamente me da 53 millones mensuales. ¿Cuáles son mis costos variables? Entonces aquí los tengo discriminados, fíjate. Un 68% corresponde al costo de los productos. ¿Y de dónde estoy tomando yo eso? Del resultado del año anterior. Aquí está, yo tengo esto en porcentajes. Aquí tengo un 68%. Esto es contabilidad, por eso les decía que la contabilidad es clave. Yo estoy diciendo, mira, en promedio mis productos, lo que yo vendí me costó el 68%. Eso es lo que estoy trayendo aquí. Pero yo también por cada venta genero un impuesto de industria y comercio, que en este caso es el 1.18%. Es decir, el 11 por mil más la sobretasa más las arandelas que cobra la industria y comercio. Entonces yo tengo, por cada venta genero 1.18 más de gasto, ¿ok? Y aquí lo tengo. Pero yo también doy comisiones por venta. Entonces aquí, en este caso, este cliente paga un 0.5% de comisiones a uno de sus vendedores, que es su principal vendedor, y ese vendedor vende el 65% de las ventas del negocio. Ese es un dato clave, porque cada vez que yo vendo, entonces incremento mi costo de comisión. Así que el costo variable de esta compañía es, vamos a darle un poquito más de decimales,
es el 69.74%, que es la suma del costo de su producto, el industria y comercio y las comisiones por venta. En el caso de alguna de sus compañías puede incluir más conceptos. Lo importante es identificarlo, cuantificarlo y calcular cuánto pesa eso de la venta, ¿okay? Para poder tener claro el margen de contribución. Ahí está, listo. Ahora, ya teniendo claro cuál es mi venta, mi gasto fijo promedio mensual y mi porcentaje de margen de contribución, entonces hago la división que hicimos ahorita. Tomamos el gasto fijo y lo dividimos entre el porcentaje de margen de contribución y eso nos da ahora una venta mínima en punto de equilibrio. ¿Qué significa en punto de equilibrio? Que vas a vender lo suficiente para generar caja que te ayude a cubrir los gastos fijos, pagar los gastos variables evidentemente, pero también hacer las inversiones en este caso que tenemos por acá. Si aquí hubiéramos tenido deuda, entonces en nuestro esquema yo incluiría, supongamos que esto no es inversiones, sino deuda que tengo que pagar, entonces esto sería, esa venta mínima me cubriría gastos variables, gastos fijos y también el pago de la deuda. Okay. Me da una venta mínima de 177.915.000. Pero yo no quiero trabajar a cero margen, a que no me quede más nada. Entonces aquí le colocamos que esta empresa debería se espera que tenga una ganancia mínima del 7%, entonces eso hace que yo tenga que vender un poco más. Bajo ese ejercicio, entonces yo necesitaría vender 231 millones para cubrir todo y que me quede un 7% libre. Ahora, ¿cómo se ve eso? Entonces aquí tenemos un resumen de cómo sería ese PIG. Ese PIG o estado de resultados, ¿verdad? En punto de equilibrio funcionaría así. Tendría una venta mínima mensual promedio de 177 millones, un costo de venta que ya sabemos de dónde viene, un margen bruto del 72. Bueno, este costo de venta ya aquí sí lo estoy haciendo desde el punto de vista contable, porque estoy llevando cada parte de los costos variables a la cuenta contable que le corresponde o cómo se vería un estado de resultados según la contabilidad, ¿no? Entonces el costo de venta iría aquí como costo de venta, entonces fíjense que aquí nada más me llevaría el 68% y tengo entonces un margen del 32%. El gasto de administración, entonces tengo mi gasto de fijo, ¿verdad? Los 53 millones, ¿cierto? Que serían perdón, 53 millones no. Los 38 millones que están aquí, 36 millones, lo siento, más el 1.18% de la venta que sería el impuesto de industria y comercio, que es esta fórmula que está aquí. La venta por el 1.18 lo incorporó como un gasto más de administración que contablemente normalmente se lleva esa cuenta. Entonces aquí estoy sumando 36 millones más el industria y comercio que estoy calculando sobre esa venta. Y los gastos de ventas que tengo acá, que serían los fijos, 15.985.000, más las comisiones por venta, que aquí está también la fórmula aquí. ¿Okay? Y eso me genera un porcentaje de ganancia de 1 millón de pesos, que es el 1%, y eso solamente me alcanzaría para cubrir mis gastos. ¿Qué pasó aquí? Ok. Mis gastos, eso solo me alcanzaría para cubrir mi gasto administrativo. Me quedan 416,000 pesos de ganancia. ¿Para qué? Bueno, para comprar equipos. Entonces tengo una ganancia pequeña, la mínima, pero es justo lo que necesito para comprar los equipos. Entonces yo estoy diciendo, todo lo que yo voy a hacer, aparte de cubrir mis gastos, en este caso invertir, va a estar dado por la venta, ¿no? Si esto no fuera posible, yo necesitaría financiación, pero yo no recomiendo eso. Yo recomiendo que forcemos la venta, que nos cubra todo hasta donde sea viable, hasta donde eso sea realista. En el cuadro de al lado está la misma información, pero ya no basada en la venta mínima, sino en la venta mínima para ganancia mínima. En este caso en 231 millones de pesos, que es lo que tenemos acá, y es el mismo ejercicio. Fíjate que acá me queda una ganancia del 9%,
No es el 7, pero claro, porque yo estoy contemplando que mensualmente voy a tener 417 mil pesos libres para hacer mis inversiones o pagar mi deuda, bueno, según sea el caso que lo utilicemos. Ahora, ya teniendo este ejercicio, yo termino de construir el presupuesto y es lo que tengo en la misma tabla que les dije que iba a comentar al final. Aquí estoy haciendo entonces el presupuesto, ¿verdad? Con la venta mínima, 177,915. Puedo usar la venta, el siguiente rango o el siguiente valor que es la venta con la ganancia mínima, pero para efectos del ejercicio tengo aquí señalada la venta promedio en punto de equilibrio. Y acá la tengo matizada o ajustada conforme al comportamiento de ventas del año anterior. Es decir, no todos los meses voy a vender 177 de manera plana, sino que con el cliente lo que hicimos es, bueno, yo sé que para lo mínimo que debo vender es 2.134 millones, pero conforme al comportamiento del año pasado, ¿cómo fue ese comportamiento? Es decir, esos 2.000 millones, ¿cómo yo probablemente los voy a terminar vendiendo? Entonces en enero es un mes de baja venta, en febrero es un mes de alta venta. Entonces lo que hicimos fue sacar porcentualmente cuánto pesaba la venta del mes anterior mes a mes sobre el total de venta, y esos porcentajes se los aplicamos al presupuesto para el 2025. Es una manera de proyectar la venta para que no sea proyectada de manera plana. Y como ya yo sé que el producto me cuesta un 68%, entonces simplemente calculé sobre la venta proyectada el costo, que es el 68% que viene de la hoja que vimos allá, y con base en eso entonces tengo presupuestado todos los datos y eso lo llevé a una tabla dinámica. Bueno, entonces aquí tengo proyectado ya con todos los datos que incorporé en la tabla, tengo la proyección mensual tabulada en una tabla dinámica donde tenemos las cuentas, las ventas, tenemos los gastos fijos y variables ahí y la inversión. Con base en esto, entonces ya tú puedes saber en qué mes vas a tener dificultades para hacer dificultades de caja. Van a haber meses donde seguramente el neto de esto te va a quedar negativo porque el gasto fijo sigue siendo fijo, pero la venta varía. Entonces, meses de baja venta con gastos fijos pueden ponerte en negativo el neto, pero puede que eso o se compense con un periodo anterior donde sí tuviste excedente o te llame a la necesidad de hacer una financiación temporal. Es decir, en este mes va a estar apretado, voy a buscar un sobregiro o un préstamo o algo por el estilo para cubrir un mes o 2 meses de caja negativa debido al comportamiento de la venta. Entonces, por eso es importante tabularlo mes a mes, porque entre más detalle tengas, más fácil va a ser para ti anticipar decisiones de ese tipo, de inversión, inclusive de financiación o de operación. En meses de baja venta, por ejemplo, tú puedes ensayar a hacer promociones, hacer estrategias de marketing para ver si logras revertir de alguna manera esa tendencia, ¿no? En meses donde el flujo de caja tiene exceso, entonces puedes hacer inversiones temporales. Puedes considerar en esos meses hacer inversiones en CDT de corto plazo o inversiones virtuales que ahora se usan mucho. O puedes decidir entonces hacer las compras de activos que no has podido hacer y ese tipo de decisiones. Así que esto es la metodología. Como les decía, la idea es que fuese algo simple. Yo les voy a dejar los archivos para que puedan ver cómo se construyó, pero también para que ustedes lo puedan utilizar. Va a quedar ahí colgado en nuestra página web. Si tienen alguna necesidad de que le apoyemos, que los asesoremos en esto, pues no es más que nos contacten. Van a tener nuestro contacto también al final. Les dejaré ahí puesto la manera en que pueden contactarnos. Como les digo, importante para presupuesto, buena contabilidad, indicadores claves y también proyecciones adecuadas mes a mes, lo más detallado posible para poder tener esto. Ahora bien, el presupuesto basado así o definido de esta manera te puede dar a establecer metas de venta. Les voy a poner un ejemplo. Esta compañía dice que
lo mínimo que debe vender es 177 millones. Y el ideal en la ganancia que se espera mínima es 231. Entonces tú dices, bueno, yo el año pasado a duras penas logré vender 140 millones, un ejemplo. ¿Qué tan probable es que yo crezca en ventas? ¿Sí? A veces la venta está limitada por el mercado, por tu mismo producto o servicio que no tienes mucho espacio para crecer y por tu capacidad, porque por más que quieras crecer no tienes ni más gente, ni más espacio, ni capacidad de compra y demás. Si no puedes crecer en ventas y no puedes llegar a la venta mínima, entonces tienes otra tarea, revisar qué costos puedes mejorar. Puede ser que puedas aprovechar y comprar a menor costo y a veces eso no es posible, o que necesites reducir tus gastos fijos. El corazón del negocio son los gastos fijos y tu capacidad de hacer tus costos variables lo más bajos posible, ¿sí? Eso es lo que te va a determinar tu capacidad de crecer. Por ejemplo, en esta compañía, ellos tienen este comportamiento de ventas. Estuvieron en un promedio como de 170 millones. Entonces tú dices, bueno, llegar a 231, que es lo que el presupuesto está planteando, no es fácil. Así que si eso no es posible, hay que seguir revisando. Y para eso el presupuesto es una herramienta para revisar si mis metas realmente son reales, si mis gastos fijos son los necesarios, y ahí es clave. Si necesito esos gastos, porque hay gastos que llegan a la empresa y se instalan y no se van. Se instalan sigilosamente y no se van. Se vuelven una necesidad sin serlo, y el presupuesto nos ayuda a revisar eso. ¿Qué gastos siguen siendo necesarios? ¿Qué gastos siguen siendo necesarios? Porque todo gasto fijo tiene la particularidad de, al ser fijo, se te queda ahí, pase lo que pase, sigue ahí, y a veces si no es un gasto necesario, te destruye utilidad, te presiona la venta, te presiona la caja, sin que realmente sea un gasto que aporte a la compañía, ya sea para una actividad que necesitas hacer o para potenciar tu venta. Entonces, muy importante eso, muy importante presupuesto. Como les digo, estamos para servirles en esta tarea. Creo que con esta información pueden empezar a hacer un ejercicio de presupuesto más consciente. Espero de verdad que haya sido útil para ustedes y que puedan ponerlo en práctica. Si tienen dudas sobre el archivo, cuando lo puedan descargar, pueden escribirnos. Ahí les daremos todas las maneras de contactarnos en la misma página. Y nada, para servirles. Espero de verdad que haya sido de provecho este seminario, que este video y esta forma también de llevárselos a ustedes sea útil. Déjenos sus comentarios, les vamos a dejar también allí la opción a través de un código QR para que nos evalúen este formato, que es primera vez que lo hacemos. Entonces nos den un comentario. Al final lo que queremos es servirles, darles información útil y acercar herramientas que usamos nosotros en el día a día, que pueden ser implementadas de manera práctica para ustedes al menor costo posible. Sin embargo, ahí estamos para atender cualquier inquietud, alguna necesidad de asesorías. También vamos a estar ahí dispuestos a servirles, pero bueno, ahí les dejaremos toda la información, y todo lo que ustedes consideren, pues nos pueden escribir y estaremos dispuestos también a responderles. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo evento. Estén atentos a nuestra información para que puedan también participar con nosotros en las cosas que tenemos preparadas. Hasta una próxima ocasión, no es más. Hasta luego.